Hoy estamos en Daf Hafei, empezamos el Shur en Daf Hafdalet Amud Bet, terminando la página, donde empieza aquí la nueva Mishnah, Haose Sukato ben Hailanot. Dice la Mishnah así: una persona que llega a hacer su sukkah entre los árboles, esta persona no llega a apoyar el suelo de la sukkah sobre el árbol. Este caso entonces no se parece a los anteriores que vimos hasta ahora. En este caso la persona llega a apoyar la sukkah sobre el suelo y los árboles solamente van a servir de paredes. Eso es todo, como nos viene contando aquí la Mishnah, Behailanot de Fanotla. Y los árboles sirven solamente de paredes. En un caso así, entonces, nos cuenta la Mishnah Keshera. Esta sukkah llegaría a ser kasher, así como nos viene contando aquí la Mishnah. La Amará nos viene contando una halajá, y después de ver esta halajá, la Amará citará varias braitot que encontramos, y nuestra Mishnah también, preguntando justamente sobre esta ley. Dice la Amará así: Amar Ravaja bar Yaakov, así nos dijo Ravaja bar Yaakov, Kol mechitza, she'ena yeholá la'amot beruach metzuya ena mechitza. Dice Ravaja bar Yaakov, toda pared que no pueda soportar un viento normal, un viento común, sino que cuando llega un viento esta se va moviendo de un lado a otro, esta no se considera una pared válida. A efectos del Shabbat o a efectos de la Sukkah, esta no puede ser considerada una pared válida, así como nos viene contando Ravaja bar Yaakov. Y aquí la Amará empieza con sus preguntas, y empieza primero todo justamente con la Mishnah que acabamos de ver. Dice la Amará así: Tnan, que acabamos de aprender en la Mishnah, Haose Sukato ben Hailanot, si la persona hizo su Sukkah entre los árboles, Ve Hailanot de Fanotla, y los árboles sirven de paredes para la Sukkah, ¿qué será? Nos dijo la Mishnah que esa Sukkah es kasher. Y pregúntale a Amará por qué, si al final de todo los árboles, cuando llega un viento, se mueven de un lado a otro. Y según lo que nos dijo Ravaja bar Yaakov, estas no deberían ser paredes válidas, como nos cuenta aquí la Amará Azil Veatei. ¿Qué contesta la Amará? Dice la Amará: Jaja bemayaskinan bekashin. Estamos hablando de unos árboles que ya son viejos, que son duros, son fuertes, y estos entonces, los troncos, no se llegan a mover cuando llega un viento. Y dice la Amará: bueno, pero al final de todo, bejaika novo. Esas también las ramas del árbol, que muchas veces también llegan a formar parte de la pared, y estas sí que se mueven cuando llega un viento. Entonces, ¿cómo podrían ser estas válidas como una pared? Y se le llamará de Avidlei Behutza Bedafna. Estamos hablando en un caso en el que la persona llegó a amarrar estas ramas con hojas de palmera o laureles, de manera tal que aunque llegue un viento, estas no se van a mover. Pregúntale a Amará, y Haji, si es así entonces, que este fue el caso de la Mishnah Maile Memra. Si es así, entonces, ¿cuál fue el hidush de la Mishnah? Seguro que en un caso así, cuando la pared no se mueve, aunque sea un árbol, de todas maneras debería ser una pared válida para la Sukkah. Dice la Amará, el hidush fue el siguiente: podríamos haber pensado que al final de todo la persona está utilizando un árbol como las paredes de una sukkah. Y aprendimos anteriormente que Jajamín prohibieron en Shabbat, en Yom Tov, hacer un uso del árbol. Por ejemplo, subir, trepar sobre el árbol o llegar a hacer cualquier cosa, apoyar sobre el árbol, Jajamín lo prohibieron. No sea que la persona vaya a arrancar alguna rama. Entonces, que podríamos haber pensado que a lo mejor utilizar el árbol como la pared de una sukkah debería estar prohibido, no sea que la persona durante el día de Yom Tov vaya a hacer algún uso del árbol. Eso es lo que podríamos haber pensado. Kamash, no viene a ser la Mishnah que no es así. No tememos que algo así vaya a pasar y por lo tanto estaría permitido utilizar el árbol para que llegue a formar parte de las paredes de una sukkah. Seguimos. La Amará cita ahora unas braitot que encontramos, y estas también servirán para preguntar sobre esta halajá que nos dijo Ravaja bar Yaakov. Dice la Amará así: Tashem, así aprendimos en una braita. Esta braita está hablando de las leyes del Shabbat, y como aprendimos hasta ahora, un pozo que se encuentra en la mitad de un recinto público, y este pozo tiene 10 tefajim de profundidad, este se considera un recinto privado, y si es así, entonces la persona no podría extraer aguas de este pozo en Shabbat, porque estaría transportando las aguas de un recinto privado, que es el pozo, a un recinto público, en la superficie donde la persona se encuentra. ¿Qué podría hacer entonces? Jajamín dijeron que en varios casos se podría llegar a crear con unas paredes mínimas una cerca para que toda esa zona que se encuentra alrededor del pozo se considere también un recinto privado y la gente pueda extraer agua del pozo en el día del Shabbat. ¿Qué es lo que debería hacer la persona? La persona debe colocar diumdin. Un diumad es una pared doble. O sea, son dos paredes que se colocan, dos tablones que se colocan, uno junto al otro, formando un ángulo recto de 90 grados como si fueran unas escuadras. De cada lado, o sea, tiene que tener una amá de ancho por cada lado, y esas se colocan en las 4 esquinas alrededor del pozo. Estas llegan a crear como unas paredes alrededor del pozo, y toda esa zona que se encuentra entonces dentro se considera un recinto privado y la persona puede extraer agua de este pozo en el día del Shabbat. Eso fue lo que dijeron Jajamín.
Nos viene contando la braita. Hayasham ilan o gader o mejitzatakanim, si en una de las esquinas, por ejemplo, había un árbol, o un muro de piedras, o una pared de juncos, que llega a tener justamente un tamaño de una amá por una amá, que si fuéramos ahora a hacer el cálculo tendríamos 2 paredes perpendiculares con una amá por cada lado. En ese caso nos viene contando la braita nidon mishum diumat. Estos pueden ser considerados como un diumat, como una pared válida de una de las 4 que hacen falta, para que la persona pueda extraer agua de este pozo durante el día del Shabbat. Y aquí preguntaríamos lo mismo. ¿Cómo puede ser que la braita considere este árbol una pared válida si llega a tener el tamaño de una amá por una amá, si al final de todo el árbol se llega a mover por el viento que llega? ¿Qué contesta le amará? Dice le amará, Hatam name mishum de avid le behutza vedafna. Ahí también estamos hablando de un caso en el que la persona llegó a amarrar las ramas del árbol con las hojas de las palmeras y laureles, de manera tal que no se van a poder mover por el viento, y por eso se consideran paredes válidas. Le amará sigue preguntando, dice le amará, si tashema ilan hameisech ala aretz, un árbol que llega a crear un techo sobre la tierra, como dice Rashi, estamos hablando de un árbol que tiene por lo menos 10 tefajim de altura, y a partir de esa altura llegan a salir unas ramas del tronco. Estas ramas son tan largas que van cayendo por la gravedad hacia el suelo y van techando entonces toda esa zona alrededor del árbol, y esto va ocurriendo alrededor de todo el árbol, de forma tal que ahora tenemos toda una zona alrededor del árbol cubierta justamente por estas ramas, y como dijimos, las ramas empiezan a salir a partir de los 10 tefajim de altura del tronco. En un caso así entonces, durante el día del Shabbat, esta zona que está techada justamente y está cercada por estas ramas del árbol, se podrá considerar como un recinto privado para que la persona pueda transportar dentro sin ningún problema. Normalmente en el día del Shabbat en un recinto público se podría transportar hasta 4 amot, en un recinto privado se puede transportar sin ningún límite. Este lugar, que quedó cercado ahora por las ramas del árbol que van cayendo, en casos específicos, como nos contará aquí la Breta de inmediato, se considerará un recinto privado y se podrá transportar aquí sin ningún problema. Como nos cuenta la Braita, Ilan hamisech haaretz, imen nofo gavoa min haaretz shlosha tefajim, si las puntas de las ramas están a menos de 3 tefajim del suelo, en ese caso, ya que tenemos menos de 3 tefajim desde las ramas hasta el suelo, aplicamos el principio del lavud, consideramos esto como si estuviera completamente cerrado, de forma tal que ahora tenemos las ramas que llegan hasta el suelo, o sea que las paredes están completas, y por lo tanto, ese interior, esa zona interior, se considera como una zona cercada, como un recinto privado, para que la persona pueda transportar en el metaltelim tahtav. Así es como nos viene contando ahí la Breta todo eso cuando hay menos de 3 tefajim. Si hay 3 tefajim o más, ya no se podría aplicar el principio de la UD, ya no se podría considerar este un recinto cercado. Con todo y con eso, ¿qué encontramos? Encontramos que las ramas del árbol, aunque éstas puedan moverse con un viento que llegue, con todo y con eso, se consideran paredes válidas a efectos del Shabbat y la persona podría transportar dentro. Y aquí también preguntamos lo mismo, ¿por qué? Si al final de todo cuando llega un viento, éstas se mueven, cuida aquí le llamará Amai, Haka Azil Veate. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, Hatamname de Avidlei Behutza Bedafna. Ahí también estamos hablando en un caso en el que la persona llegó a hacer una acción. La persona amarró las ramas del árbol con hojas de palmeras y laureles de forma tal que ahora no se van a mover por el viento y por lo tanto estas se podrán considerar paredes válidas. Ahora pregúntale a Emara si es así, que la persona llegó a amarrar las ramas. En ese caso debería estar permitido transportar dentro de esta zona que se encuentra debajo del árbol, no importa cuál vaya a ser su tamaño. Y en verdad eso no fue lo que aprendimos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que aprendimos? Jajamín dijeron que si una zona no fue cercada, un recinto no fue cercado para residir en él, para que se consiga una residencia y la persona vaya a vivir en él, en ese caso, hasta un tamaño límite, la persona podría transportar dentro de él en Shabbat como si fuera un recinto privado sin ningún problema, pero cuando ya supera ese tamaño límite, la persona no podría transportar en él, sino que tendría solamente 4 amot, como si estuviera en un carmelit, que ese fue el recinto que establecieron Jaime, como si estuviera en la mitad de un recinto público que tiene solamente hasta 4 amot. Eso fue lo que dijeron Jaime. ¿Y cuál fue el límite? Dijeron Jaime hasta el tamaño de Bet Sa'ataim, que son 5.000 amot cuadradas. Si este recinto, que no fue cercado para residir en él, tiene hasta el tamaño de Bet Sa'ataim, en ese caso la persona podría cargar dentro de este recinto sin ningún problema, porque se considera un recinto privado ya que al final todo está cercado, aunque no se cercó para residir en él. Si tiene más
de Betzataim, ahí ya estaría prohibido que la persona vaya a transportar en todo este recinto, sino que solamente tendría 4 amot. Así es como dijeron Jajamim. Ahora, que dice la Gemara así: si la persona no hubiera hecho nada, esta zona que se encuentra bajo el árbol se hubiera considerado una zona que fue cercada, pero no para residir en ella, ya que al fin y todo la persona nunca hizo nada y no es de que la gente va a vivir dentro, y por lo tanto se hubiera aplicado ese límite que dieron Jajamim de Betzataim. Pero ahora que dijimos que la persona llega a amarrar estas ramas con las hojas de palmera y laureles, en ese caso la persona llegó a hacer una acción. ¿Debería considerarse entonces esta zona una zona que fue cercada para residir en ella? Porque lo utilizaron los guardianes para cuidar los campos, y por lo tanto, dice la Gemara, no se debería aplicar ningún límite de tamaño. Aunque tenga más de Betzataim, con todo y con eso, debería considerarse un recinto privado a efectos de Shabbat para que la persona pueda transportar ahí sin ningún problema. Pero eso no fue lo que aprendimos, como dice aquí la Gemara. Y aquí si es así, que la persona llegó a amarrar las ramas, Netaltel Bekulei debería estar permitido transportar debajo de este, no importa cuál vaya a ser el tamaño. Alama amar Rabuna Breder Rabbi Yoshua, así es, entonces, ¿por qué nos dijo Rabuna Breder Rabbi Yoshua que en Metaltelimbo en la Betzataim, que solamente se podría transportar si es de que tiene un tamaño de hasta Betzataim? ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara: Mishum dehave dirá shetashmishea leavir, vechol dirá shetashmishea leavir en Metaltelimbo en la Sataim. Dice la Gemara: es verdad, la persona llegó a atar las ramas y quiso al final de todo cercar de alguna manera este lugar, pero al final de todo la persona no está interesada en el interior de este lugar por ser un interior acogedor donde la persona quiera vivir. No es por eso. El único interés que tiene la persona es solamente poder estar aquí bajo el árbol para protegerse del sol o de la lluvia, para poder cuidar los campos que se encuentran fuera. Entonces, este se considera un lugar que fue cercado no por su interior, sino solamente para su exterior, para que se puedan cuidar los campos de fuera. Entonces, no es suficientemente importante, no puede ser considerado un recinto para que, no importa cuál vaya a ser su tamaño, siempre se considere un recinto privado y se pueda transportar en él. Sobre eso también se dio ese límite que dieron Jajamim de hasta Betzataim. Hasta que tenga Betzataim se podrá transportar en él. Si tiene más, ya no se podrá transportar en él. Así como viene contestando aquí la Gemara. Seguimos. La Gemara trae ahora una prueba más de otra breita que encontramos, que aparentemente contradice eso que nos dijo Rabaja Bar Yaakov. Dice la Gemara así: Tashema Shabbat Betel Sheu Gavoa Asara. Esta breita está hablando de una persona que quiere escoger un lugar como su lugar de asentamiento durante el día del Shabbat. Sabemos que durante el día del Shabbat, donde se encuentra la persona, a partir de ahí tendrá un radio de 2000 amot donde pueda caminar. Si la persona se encuentra dentro de la ciudad, a partir del extremo de la ciudad, la persona tendría 2000 amot que podría seguir caminando. ¿Y qué va a pasar si la persona quiere escoger otro lugar como su lugar de asentamiento durante el día del Shabbat? La persona lo puede hacer, sale antes del Shabbat, y ese lugar donde esté cuando comienza el Shabbat, este será considerado su lugar de asentamiento durante el día del Shabbat, y a partir de aquí tendrá 2000 amot que podrá seguir caminando. Si la persona llega a escoger un lugar como su lugar de asentamiento en la mitad de un recinto público, en ese caso la persona tiene los 4 amot alrededor suya donde podría seguir caminando, y a partir de estas tenía sus 2000 amot. Eso es si la persona escogió un lugar en la mitad del recinto público. Pero si el lugar es un recinto privado, en ese caso todo el recinto privado se considerará como si fueran las 4 amot de la persona, no importa cuál vaya a ser el tamaño de este recinto privado, y a partir de este tendrá sus 2000 amot. Eso es lo que encontramos. La breita aquí menciona varios casos en los que la persona llega a escoger un lugar que no fue cercado para que sirva como residencia, por lo tanto se le aplicaría justamente el límite del que hablamos hasta ahora, que hasta Betzataim se considera un recinto privado, y la persona podrá caminar en él sin ningún problema, y a partir de este tendrá sus 2000 amot, pero si tiene más de Betzataim ya no se podría aplicar esto que dijimos que se considera un recinto privado, sino que tendría solamente 4 amot, y a partir de estas tendría sus 2000. Entonces nos viene contando aquí la breita varios ejemplos. Dice la breita así: Shabbat Betel Shu Gavoa Sara Vehu Me'arba Amot Ad Betzataim. Si la persona llegó a escoger un montículo que tiene 10 tefajim de altura como su lugar de asentamiento, esta, aunque no tenga paredes arriba, con todo y con eso, como dice Rashi, gracias al principio de Gud Asik, que dice que cuando una pared tiene 10 tefajim, la seguimos extendiendo hacia arriba, se considera entonces este montículo un lugar cercado, y por lo tanto
si tiene desde 4 amot, son un poquito más de 4 amot, hasta Betzataim, se considera un recinto privado y la persona podrá caminar aquí sin ningún problema. Este se considera su lugar de asentamiento y a partir de los extremos de tendrá 2000 amot. Vejen beneka, sheuamok asara, si también se dijo, sobre una hendidura como un tipo de valle que hay en el suelo, que llega ahí desde los tiempos de la creación, que tiene 10 tefajim de profundidad. Vehu me'arba amot ad Betzataim, ese también tiene las dimensiones de desde 4 amot hasta Betzataim. Vejen kama ketzura veshibolot mekifotota, así también un campo donde hay una zona que ya fue cosechada, las espigas ahí fueron cosechadas, y esta zona está rodeada por las espigas que todavía siguen plantadas en la tierra, y estas tienen una altura de 10 tefajim, entonces se llegan a crear unas paredes alrededor de esa zona. Ahí la persona escogió su lugar de asentamiento. En todos estos casos, si llega a tener la zona desde 4 amot hasta Betzataim, mehalejet kula, la persona puede llegar a caminar en toda esta zona, como si fueran sus 4 amot, vejutzal alpaimama, y fuera de esta tendría sus 2000 amot, así como nos viene contando aquí la braita. Y aquí preguntamos, ¿cómo puede ser que cuando la persona está rodeada por esas espigas de trigo, estas se consideren una pared válida para que se considere esto un recinto cercado, si al final de todo, dice la Gemara, las espigas cuando llega un viento se mueven, no quedan completamente paradas, y según lo que nos dijo Rabaja Bar Yaakov, esta no debería ser una pared válida. Como dice aquí la Gemara, se entiende que afal gab de ka'azil veate, se entiende que aunque las espigas se vayan a mover con el viento, con todo y con eso serían paredes válidas. ¿Cómo podría ser? Y de la Gemara, Hatam Name, ahí también de Abid le Behutza Bedafna. Estamos hablando de un caso en el que la persona llegó a amarrar las espigas con hojas de palmera y laureles, de manera tal que no se vayan a mover con el viento, y por eso se consideran paredes válidas para que la persona se encuentre en un recinto privado donde pueda ir caminando sin ningún problema. Ahora, podríamos preguntar si es así, que la persona llegó a amarrar justamente estas espigas, ¿por qué se aplica entonces la limitación de Betzataim? Como dijimos antes dijimos que si la persona llega a amarrar el árbol, en ese caso se debería considerar un lugar que fue cercado para residir en él y no se debería aplicar ninguna limitación. Aquí también podríamos preguntar lo mismo. Dice el Tosafot, no, porque al final de todo, este no es un lugar que está techado. Entonces, ya que no está techado, esa zona que se encuentra cosechada, no se podría nunca considerar un lugar que fue cercado para residir en él. Por lo tanto, siempre se seguiría aplicando esa limitación de Betzataim. Seguimos ahora con la próxima Mishnah. Dice la Mishnah, Shluchei mitzvah peturim min azukah. Cuenta la Mishnah que las personas que van a cumplir con una mitzvah están cumpliendo con una mitzvah, como por ejemplo dice Rashi, la gente que va a estudiar Torah, o una persona que va a rescatar a alguien que fue secuestrado. Estas personas que están yendo a cumplir con una mitzvah, peturim min azukah, están exentas de cumplir con la mitzvah del azukah. ¿Por qué? Eso está basado en el principio que dice Haosek be mitzvah, una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah, patur mina mitzvah, está exento de cumplir otra mitzvah. Estaremos viendo la Gemara de dónde se aprendió. Ahora, sigue contando la Mishnah. Jolin, umesham shehem, los enfermos y los que atienden a esos enfermos, peturim min azukah. Esos también están exentos de cumplir con la mitzvah del azukah. Cuenta aquí la Mishnah al final. Aunque la mitzvah de la azukah consiste justamente en residir en el suelo como residimos en la casa, y por lo tanto la persona debería comer ahí, beber ahí y dormir ahí, dice la Mishnah, Ochlin veshotim aray chutz la azukah. Si la persona quiere comer un poquito o beber un poquito fuera de la azukah, de manera tal que no se vaya a saciar, ese tipo de comida fuera del azukah está permitida. Veremos en la Gemara, en el shiur que viene, cuál es la cantidad que la persona podría comer fuera del azukah, para que esté permitido hacerlo. Pero solamente se dijo con respecto a la comida, a la bebida. Pero si es dormir fuera del azukah, según lo que estaremos viendo, aunque sea una shenat aray, aunque sea un sueño muy pequeño que quiera tener la persona, con todo y con eso, no se podrá hacer fuera del azukah. Seguimos ahora con la Gemara. Dijimos en la Mishnah que shluchei mitzvah, los que están yendo a cumplir con una mitzvah están exentos de cumplir con la mitzvah del azukah. ¿Por qué? Porque haosek be mitzvah, la persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah, está exenta de cumplir otra. Eso fue lo que aprendimos en la Mishnah. Y sobre esto la Gemara pregunta de inmediato, Minane Mile, ¿eso de dónde lo aprendemos? ¿De dónde aprendemos que una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah está exenta de cumplir otra? Dice la Gemara así, de Tanu Rabbanan así aprendimos una braita. Esta braita está hablando de la mitzvah de la Kriyat Shema, que es otra mitzvah más que la persona debe cumplir 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Ahora dice la braita así, está escrito en el pasuk, Beshivteja bebeteja ublechteja baderech.
al habitar en tu casa y al ir caminando por el camino. Eso es lo que dice el pasuk. ¿Y qué aprendemos de ahí? Dice la braita, Beshivteja bebeteja, de las palabras Beshivteja bebeteja que aprendemos, que solamente al habitar en tu casa, prat lo sekba mitzvah, y con eso el Torah nos excluye una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah. Veremos en la Gemara cómo se llega a aprender eso del pasuk. Ublechteja baderech, y cuando el pasuk nos dice al caminar por el camino, prat le hatán, ahí la Torah nos viene a excluir un hatán, el novio en la noche de bodas, que está preocupado ahora por la mitzvah que va a cumplir, va a intimarse por primera vez con su mujer, por esa preocupación que tiene de ir a cumplir la mitzvah, nos dijo la Torah que ese también quedará exento de recitar la Kriyat Shema. Mikan amru, y de aquí dijeron Jajamim, Hakonese tabetulá, el que va a casarse con una mujer virgen, patur, estaría exento, vetal manahayab, pero el que va a casarse con una mujer que ya estuvo casada previamente, como por ejemplo una mujer viuda, hayab, ese sí que estaría obligado a recitar la Kriyat Shema. Más adelante explicaremos qué diferencia entre uno y otro. Ahora, la Gemara empieza preguntando así. Primero de todo dice la Gemara, Mai mashma, ¿cómo se aprende del pasuk, Beshivteja bebeteja ublechteja baderech, que cuando una persona está ocupada cumpliendo una mitzvah estaría exenta de recitar la Kriyat Shema? Y eso lo podríamos aplicar después para cualquier otra mitzvah también. Y de Marasi, Ama Rabuna, si nos dijo Rabuna que derech. Al final de todo la Torah te dijo, Beshivteja bebeteja ublechteja, y al ir caminando baderech, en el camino. La Torah entonces te compara todas las demás actividades con el camino, para decirte que maderech reshut, al igual que el camino es algo opcional, la persona emprende un viaje para algo opcional, como dice Rashi, para hacer negocios. Así también todo lo demás que fue mencionado anteriormente en el pasuk, al habitar en tu casa y ir caminando, se refiere la Torah únicamente a actividades que hace la persona también opcionales. Solamente en un caso así, la persona estaría obligada a parar y a recitar la Kriyat Shema. Pero cuando se trata de un asunto de mitzvah, la persona no debería interrumpir lo que está haciendo para recitar la Kriyat Shema, como nos cuenta aquí le llamará Maderech Reshut Afkol. Reshut, al igual que el camino, es algo opcional. Así también, todo lo demás de lo que habló el pasuk es algo opcional. La pukehai de mitzvah asuk. Y eso nos viene a excluir un caso en el que la persona está ocupada cumpliendo una mitzvah, que en ese caso estaría exenta de recitar la Kriyat Shema. Y de aquí entonces podríamos aplicarlo para todos los demás casos. Cuando una persona está ocupada cumpliendo una mitzvah, no debería cumplir otra. Ahora pregúntale a Mará de inmediato, ¿cómo dices tú que el camino del que está hablando el pasuk se refiere a algo opcional? Dice le Mará, miloaskinan de kaazil lidvar mitzvah de kaama rahmana likrei. La Torah no especifica que ese camino que emprende la persona es algo opcional. Puede ser también perfectamente que la Torah se refiere no solamente a un camino opcional, sino también a un asunto de mitzvah. Y con todo y con eso que nos dijo la Torah, que la persona debería recitar la Kriyat Shema. Entonces, ¿cómo podríamos aprender de aquí que haosek be mitzvah patur mina mitzvah? Que el que está ocupado cumpliendo una mitzvah estaría exento de cumplir con otra. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, imken, si fuese así, que la Torah cuando menciona derech se refiere a cualquier tipo de camino, no importa si es una mitzvah o si es opcional, lei makra beshevet uvelechet. La Torah debería haber dicho al estar sentado o al estar caminando. Mai beshivteja ublechteja. Ahora, ¿por qué la Torah dijo beshivteja al estar tú sentado, o sea, al estar tú habitando o al estar tú caminando? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Para enseñarte que solamente beleje didach hudemejaye, solamente en tu andar, en tu caminar, cuando es algo tuyo, opcional y personal, ahí deberás parar para recitar la Kriyat Shema. Pero habeleje de mitzvah petirat. Pero si estás yendo a caminar para cumplir con un asunto de mitzvah, en ese caso estarás exento de recitar la Kriyat Shema. De aquí aprendemos entonces que una persona cuando está ocupada cumpliendo una mitzvah estaría exenta de cumplir con otra. Ahora pregúntale Mará si es así, y jaji, afilu con ese tal mananame. Si es así entonces, aunque una persona se vaya a casar con una mujer viuda, también debería quedar exenta de recitar la Kriyat Shema, porque él también va a cumplir con una mitzvah. Y si es así entonces, ¿por qué el Taná de la Braita me dijo que solamente el que se casa con una mujer virgen quedará exento, pero el otro no? Y dice le Mará, con ese tabetula tarid, con esa hermana lo tarid. Dice le Mará que el que se va a casar con una mujer virgen, este ahora está preocupado. Va a cumplir ahora con esta mujer la mitzvah. Y por ser la primera vez, esta persona tiene sus preocupaciones. Esas preocupaciones le impiden
poner la concentración necesaria para poder recitar la Quería Shema. Y por eso la Torá dijo que este quedará exento. Pero el que se va a casar con una mujer olvida que ya esta no va a ser la primera vez. Este no tiene ese tipo de preocupaciones y por lo tanto, esta persona sí que quedará obligada a recitar la Quería Shema. Según lo que la Gemara entiende entonces, la obligación que tiene una persona de recitar la Quería Shema va a depender solamente de la preocupación que tenga, si tiene o no preocupaciones. Y se le llamará así entonces, de kolheija de tarid, hajaname de patun. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que siempre que la persona esté preocupada, no debería entonces cumplir con la mitzvah de Quería Shema. El ameata, si es así entonces, tabas finato bayam de tarid, hajaname de patun. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que si a una persona se le hundió el barco, y se le hundieron ahí todas las pertenencias, esta persona de que está preocupada y tampoco se puede concentrar, ¿qué me dirás? Que ese tampoco está obligado a recitar la Quería Shema. Eso es lo que me vas a decir. Y dice la Gemara, si me quiere decir que es así, que esta persona también quedará exenta, lo mismo también deberíamos decir con respecto a esta persona que está de luto. Ese también, con la tristeza que tiene, tampoco se podrá concentrar y por lo tanto también debería quedar esta persona exenta de recitar la Quería Shema. Pero eso no fue lo que encontramos. Según lo que vemos, una persona que está de luto, los tefilín no se los tiene que poner, pero todas las demás mitzvot sí que las debe cumplir, incluyendo también la Quería Shema. Como nos cuenta aquí le llamará vejite, imagíname si me quiere decir que así es. Veja amar Rab Aba Barazavda amar Rab, así nos dijo Rab Barazavda en nombre de Rab, Abel, una persona que está de luto, Hayav Bechol HaMitzvot HaAmurot BaTorah, está obligada esta persona a cumplir con todas las mitzvot mencionadas en la Torah, Chutz Minat Tefilin, menos la mitzvah de los tefilín. ¿Por qué? Shareneemar Bahen Pe'er, sobre ello está escrito la palabra Pe'er, que significa esplendor, y la persona en el estado en el que está, con la tristeza y todo, no podrá ponerse en los tefilín, pero todas las demás mitzvot las debe cumplir, incluyendo también la mitzvah de la Quería Shema. ¿Qué contesta entonces la Gemara? Dice la Gemara, vemos entonces que la razón por la que una persona llegaría a quedar exenta no es por la preocupación que tiene, porque si fuera solamente por la preocupación, esta persona también debería quedar exenta, la que se le hundió el barco o la que está de luto. Por lo tanto, debemos decir que es otra razón diferente. ¿Y cuál es? Dice la Gemara al final, Haja tarid tirda de mitzvah, hatam tarid tirda de reshut. Aquí, esta persona que se va a casar con una mujer virgen está preocupada por una mitzvah que va a cumplir. La preocupación es por el cumplimiento de una mitzvah que va a hacer. Y por esa preocupación, que le impide concentrarse, dijo la Torah que éste quedará exento de recitar la Quería Shema. Pero, cuando es una preocupación que tiene la persona de algo opcional, que no tiene nada que ver con un asunto de mitzvah, en ese caso, la persona lo que debería hacer es dejar esa preocupación de lado y concentrarse para recitar la Quería Shema. Esa es la diferencia que hay entre un caso y otro. Entonces encontramos dos casos en los que una persona podría quedar exenta y no debería recitar la Quería Shema. Uno, cuando la persona se encuentra ocupada, ahora físicamente cumpliendo con una mitzvah. Otra, cuando una persona no está ocupada, pero la preocupación que tiene por el cumplimiento de la mitzvah que va a hacer no le permite concentrarse. Ese sería el caso del hatán, y por lo tanto, esa también quedaría exenta de cumplir con la mitzvah de la Quería Shema. Con todo y con eso, hasta ahora aprendimos que si una persona está ocupada cumpliendo una mitzvah, quedaría exenta de cumplir con otra. Y eso mismo fue también lo que aprendimos en nuestra Mishnah. Estas personas que van a cumplir con una mitzvah quedarían exentas de cumplir con la mitzvah del azúcar. Pregunta que le llamará de inmediato. Veja osek be mitzvah patur mina mitzvah. Meja hanafka. Pregunta le llamará ¿qué? Esto de que una persona vaya a quedar exenta de cumplir una mitzvah cuando está cumpliendo con otra, lo aprendimos de aquí, del pasuk beshivteja bebeteja. Dice le llamará si en realidad lo aprendimos de otros pesukim que encontramos en la Torah. ¿Dónde? La Torah está hablando ahí de lo que ocurrió en el segundo año tras salir el pueblo de Israel de Egipto. En este segundo año habían personas que se habían impurificado de un muerto, y estas vinieron protestando ante Moshe Rabbenu y dijeron por qué ellos no podrían participar del sacrificio del Corbán de Pesach. Estaban impuras y dijeron por qué no podrán participar. Ahora, ¿qué encontramos ahí? Dice Lemarasi de Tania, así aprendimos en una braita. Habían personas que se habían impurificado de un muerto. ¿Y quiénes eran estas personas que se habían impurificado? Otama Nashim Mihayu, ¿quiénes eran? Nos Eyaronoshel Yosef Hayu Dibre Rabbi Yosef Glili. Según la opinión de Rabbi Yosef Glili, eran las personas que iban cargando el ataúd de Yosef. Cuando iban viajando de un lugar a otro, iban cargando el ataúd de Yosef. Y esas entonces se habían impurificado al cargar justamente el ataúd de Yosef. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dijo, Mishael ve el Tzafan Hayu. Eran Mishael y el Tzafán, Shayuoskin ben Nadav ve Abiú. Ellos se tuvieron que preocupar de retirar los restos de Nadav y Abiú que habían muerto. Ellos habían muerto
cuando fue inaugurado el Mishkan, y tuvieron que retirar los restos del cuerpo que había quedado porque se habían quemado, y ellos entonces habían impurificado un muerto, y por eso no pudieron ahora participar del Corbán de Pesach. Ahora, Rav Yitzhak, ¿qué nos dijo Rav Yitzhak? Im no searon shel Yosef ayu, si estos eran los que cargaron el ataúd de Yosef, Gvar hayu y Jolim Litaria se podrían haber purificado. Y Mishael Belzafán ayu, y si eran Mishael y Elzafán, y Jolim hayu Litaria también se podrían haber purificado. ¿Por qué? Cuando una persona se llega a impurificar de un muerto, aparte de sumergirse en un mikve, sabemos que esta persona durante 7 días quedará impura y deberá ser rociada con las cenizas de la vaca roja en el 3er día y en el 7º. ¿Y qué ocurrió? Como nos cuenta Kirashi, como dijimos anteriormente, estamos hablando en el 2.º año desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. En este año, el 1 de Nisan, el primer día del mes de Nisan, ahí el tabernáculo fue erigido. Este era el 8º día de la inauguración del Mishkan. En ese mismo día murieron justamente Nadav y Abiú. Y ese mismo día también la perashá de la Paraduma fue dicha. Al día siguiente, como cuenta Rashi, Elazar a Cohen ya había quemado una vaca roja para poder rociar a todas las personas que se habían impurificado de un muerto. Entonces, ¿qué? Como explica Rashi, si fueron estas personas las que habían cargado el ataúd de Yosef, ellos solamente se impurificaron cuando cargaban el ataúd, solamente cuando estaban viajando de un lugar a otro. Pero aquí, en este lugar donde el pueblo de Israel se encontraba, ya llevaban acampando 10 meses y un poco más. Entonces, ya hacía bastante tiempo desde que estuvieron cargando el ataúd de Yosef, ya se podrían haber purificado antes de la víspera de Pesach. Y si estamos hablando de Mishael y Elzafán, ellos también se podrían haber purificado porque ellos tuvieron que retirar los restos el 1 de Nisan. Pero al día siguiente, Elazar a Cohen ya había quemado una vaca, podrían entonces haberse purificado hasta el día 14, que es cuando se debe sacrificar el Corban de Pesach, podrían haberse purificado. Entonces dice Rav Yitzhak, ¿quiénes eran estas personas? Ela oskin bemet mitzvah hayu, eran personas que estuvieron dedicándose a enterrar Metei mitzvah, y como dice Rashi, estos son muertos los familiares, que la persona tiene una mitzvah también de enterrarlos, los 7 familiares más cercanos. Shechal shvi'i shelem liot beperez Pesach, y el 7º día de la impurificación de estos justamente cayó en la víspera de Pesach. Ahora que estos todavía no se habían sumergido en un mikve y querían también participar del Corán de Pesach, pero Moshe les dijo que no. Fue a preguntar, y ahí justamente se dijo lo que llegaría a ocurrir si una persona está impura para el Pesach Rishon, que en ese caso tendrá la oportunidad al mes siguiente, en Pesach Sheni, de sacrificar a su Corban de Pesach. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cómo sabemos que este era el 7º día desde que se habían impurificado? Como dice aquí Leamará, está escrito en el Pasuk, Sheneemar velo yachlu la'asot ha'Pesach bayom ha'u, que no pudieron hacer el Corán de Pesach ese día. Se entiende que bayom ha'u en Yeholim la'asot, ese día no lo podían hacer, halemachar Yeholim la'asot, pero al día siguiente sí que lo podrían haber sacrificado. Y con todo y con eso, les dijo Moshe Rabbeinu, aunque si llegáis a esperar hasta la noche podríais estar completamente puros, con todo y con eso no podréis ahora sacrificar el Corán de Pesach. No podremos sacrificar el Corán de Pesach para vosotros. Como explica aquí Rashi, y ya lo aprendimos en el Tratado de Pesachim, el Taná de esta braita opina que aunque una persona se pueda purificar al anochecer, por ejemplo, se impurificó de una lagartija y sumergiéndose en un mikve podrá quedar pura al anochecer, con todo y con eso, si esto ocurrió en la víspera de Pesach y todavía no se sumergió en un mikve, en shohatim bezorkim al tmei sheretz, no se puede degollar el Corán de Pesach y tirar la sangre para una persona así. Y este, que se impurificó de un muerto y todavía no se sumergió el 7º día, se encuentran en el mismo nivel que se encuentra el que se impurificó de un sheretz, una lagartija, y por lo tanto se le aplicaría la misma ley. Por eso a estos no se les puede decir que vayan a participar del Corán de Pesach y quedarían entonces esperando hasta el mes siguiente para poder sacrificar su Corán de Pesach Sheni. ¿Qué encontramos de todo esto? Estuvimos hablando de personas que sabían que estaba llegando la fiesta de Pesach, sabían que dentro de menos de una semana van a tener que sacrificar el Corán de Pesach, y si se impurificaron de un muerto no podrán participar, y con todo y con eso enterraron a esos fallecidos para cumplir con esa mitzvah. ¿Qué vemos entonces de aquí? Dice el Amará, de aquí aprendemos justamente que Haosek be mitzvah patur min mitzvah, que una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah está exenta de cumplir otra, porque si la persona tuviera que cumplir las dos, en ese caso
ante la mitzvah tan grande de Pesach, del Corban de Pesach, cómo la persona se va a impurificar anteriormente enterrando a un muerto que se considera una mitzvah inferior. Por lo tanto, ¿qué debemos decir? Debemos decir que Haosek be mitzvah, una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah, está exenta de cumplir otra, y por lo tanto no importa que llegue dentro de un poco la fiesta de Pesach. Con todo y con eso, si ahora se me presenta una mitzvah, aunque sea esta tan pequeña de enterrar, podría hacerlo, aunque como consecuencia, dentro de unos días, no pueda cumplir con la otra mitzvah del sacrificio de Pesach. Entonces, de aquí justamente aprendimos que Haosek be mitzvah patur mina mitzvah. Entonces, ¿para qué me haría falta el otro estudio que hicimos? De Beshivteja bebeteja o Levteja baderech. Dice el Marasi, tzrija. Los dos son necesarios. ¿Por qué? De Yashmuinan hatam mishum de lo matasman hiube de Pesach. Dice el Mará, si fuera solamente por lo que ocurrió ahí ese año, podríamos haber pensado que ahí la gente pudo impurificarse sin ningún problema, aunque estaba llegando la fiesta de Pesach. ¿Por qué? Porque al fin de todo, la mitzvah del Corban de Pesach todavía no había llegado. No había llegado al día 14 de Nisan, y por lo tanto, ya que no quedaron todavía obligados a cumplir con la segunda mitzvah, por eso podrían impurificarse cumpliendo con la primera mitzvah. Pero podríamos haber pensado, dice le llamará avalhaja, pero aquí, de matasman keriachema eimalo tzrija. Pero aquí, dice el Emara, que ya llegó el momento de recitar la Kriyat Shema en la noche. Podríamos haber pensado que en un caso así, ya que llegó el momento de cumplir con la segunda mitzvah, y el novio lo puede hacer, en ese caso podríamos haber pensado que debería parar y recitar la Kriyat Shema, y solamente después continuar con la jupá. Eso es lo que podríamos haber pensado. Por eso se dice el Emara tzrija. Por eso tuvimos que traer también el segundo estudio, el de Beshivteja beteja, para enseñarnos que el hatán está exento de recitar la Kriyat Shema. Veía shmuinan haja. Y si hubiéramos solamente presentado este estudio, el que aprendimos de Beshivteja de Beteja, que hubiéramos pensado Mishum delei kakaret, hubiéramos pensado que solamente aquí la persona podría llegar a hacer algo así, o sea, la persona quedaría exenta de recitar la Kriyat Shema. ¿Por qué? Porque al fin de todo, si la persona no llega a recitar la Kriyat Shema, no llega a recibir el castigo de karet, que es un castigo muy grave. Avalhatam de ika karet, pero ahí, en el caso del Corban de Pesach, que hay un castigo de karet por medio, a quien no sacrifique el Corban de Pesach, podríamos haber pensado, malo, podríamos haber pensado que ahí la persona no puede, sabiendo que está llegando la fiesta de Pesach, impurificarse enterrando un muerto y como consecuencia quedarse sin sacrificar el Corban de Pesach. Eso es lo que podríamos haber pensado. Por eso se le llamará tzrija. Por eso, la Torá tuvo que escribirnos, como dice Rashi, las palabras de Bayom Ha'u, ese día, para enseñarnos que ellos sabían que estaba llegando la fiesta de Pesach, y con todo y con eso se llegaron a impurificar. ¿Por qué? Como dijimos, porque Haosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Porque una persona que está ocupada cumpliendo una mitzvah está exenta de cumplir otra. Y aunque la mitzvah que llega, que va a llegar después, es mucho más grande, y como dijimos, incluso tiene el castigo de karet por medio, pero con todo y con eso, Haosek ba mitzvah patur mina mitzvah. Por eso, estas personas pudieron perfectamente impurificarse, enterrar un muerto, aunque en unos días iba a llegar la fiesta de Pesach. Seguimos. Nos cuenta el Emara Gufa, Amar Rababa Barzabda, Amar Rab. Mencionamos anteriormente que así nos dijo Rababa Barzabda en nombre de Rab, que una persona que está de luto, lo único que no puede hacer sería solamente ponerse los tefilín. Y aquí le Emara justamente cita esta enseñanza, dice le Emara así: Gufa Amar Rababa Barzabda Amar Rab, Avel, Hayav Behol Mitzvot HaAmurot Batorah. Una persona que está de luto debe cumplir con todas las mitzvot mencionadas en la Torah, Chutz mitfilin, menos los tefilín, porque Shareneemar Bahen Pe'er. Está escrito sobre ellos la palabra Pe'er, que significa esplendor, y cuando una persona se encuentra en un estado así de luto, en ese caso, ¿qué esplendor va a haber? Por lo tanto, no se podrá poner los tefilín. Ahora, ¿de dónde vemos que una persona que está de luto no debería cumplir con esta mitzvah de los tefilín? Dice el Amarasi, Mide amarle Rahman ale Yehezkel, per jajavosh aleja, athu de mechayev, avalkule al maptirei. Akadosh Baruj Hu le dijo al profeta Yehezkel que me llevaré lo más preciado de tus ojos, estaba refiriendo a su mujer, pero, dice Akadosh Baruj Hu, haré de ti un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Aunque normalmente una persona llega a estar de luto cuando un familiar cercano falleció, tú no serás como los demás que están de luto. Todo eso para demostrar al pueblo de Israel lo que ocurrirá en un futuro, que llegarán a morir y nadie se pondrá de luto por ellos. Eso fue lo que le dijo a Akadosh Baruj Hu a Yehezkel. Y le dijo entonces, aunque vaya a morir tu mujer, pe'erja, los tefilín, javosh aleja, póntelos, aunque vaya a fallecer tu mujer. Se entiende entonces, ya que le dijo que esta sería una excepción, se entiende que solamente Yehezkel, aunque esté de luto, debería ponerse los tefilín, pero todos los demás que estén de luto están exentos de los tefilín, así como lo llegamos a aprender.
Ahora dice la Gemara, Vehane mile beyom rishon, dichtiv veacharita keyom mar. Ahora eso solamente se dijo sobre el primer día, el día en el que la persona falleció y fue enterrada. Sobre este día, que la amargura es tan grande, ahí se dijo que la persona que está de luto quedaría exenta de los tefilim, pero en los demás días debería colocárselos también. ¿Y cómo sabemos que el primer día es el más amargo? Como está escrito en el pasuk, veacharita keyom mar, que su fin es como un día amargo. Un día está mencionado en el pasuk, se entiende que ese día de la muerte es el día más amargo. Todos los demás, en los que el Abel no tiene tanta tristeza, ahí seguro que debería colocarse también los tefilín. Seguimos. Nos cuenta el Amarab Amar Rabbi Abba bar Zabda Amar Rab, si nos dijo Rabbi Abba bar Zabda en nombre de Rab, Abel Hayav Besuká. Una persona que está de luto debe cumplir con la mitzvah de la suká. Y sobre esto la Amarab pregunta de inmediato, Pshita, eso es obvio. Ya dijimos que el Abel debe cumplir con todas las mitzvot menos los tefilín, incluida también la mitzvah de la suká. Dice el Amarano, Mahu de teimaho il ve amarraba barazav da amarrav, mitztaer patur mina suká, hainame mitztaeru. Podríamos haber pensado que ya que nos dijo Rabba Barzav del nombre de Rab, que una persona que está sufriendo ahora en la suká está exenta de estar en ella, podríamos haber pensado que ese también está ahora con sufrimientos, estará sufriendo por la persona que falleció y por lo tanto quedaría exenta de residir dentro de la suká. Kamashmana nos viene a enseñar, la Gemara que no si nos viene a enseñar Rabba bar Zabda, que hane mile tzahara de mimeila. Eso se dijo únicamente cuando el sufrimiento llega por algo que está ocurriendo en la suká. O sea, la persona tiene mucho calor, tiene mucho frío, o hay un olor que es muy malo. Solamente en esos casos, cuando el sufrimiento llega por la suká, ahí se dijo que la persona estaría exenta. Abaljaja, ihuhu de kamitztaer nafshei. Pero aquí es la persona la que está entristeciéndose y está triste y molesta por algo que a él le pasó, pero no tiene nada que ver con la suká, es por la persona que falleció. Y en un caso así, entonces, ¿qué debe hacer la persona? Y baile le yatuve datei. La persona debería apaciguarse, tranquilizarse y entrar dentro de la suká para cumplir con dicha mitzvah. Hasta aquí llegamos hoy.